iniciar haciéndole dos preguntas, pero no para que me las conteste, sino solamente para que las piense. Dios te bendiga, bienvenido, qué bueno tenerte acá. Y cada uno de nosotros que podamos hoy mirar esas preguntas y entender esas preguntas. Y yo quiero que, si usted ha leído la Biblia, usted ha leído Hechos de los Apóstoles y lee la historia de los primeros cristianos, cómo eran los primeros cristianos. Y yo quisiera que usted se preguntara qué tan lejos o qué tan cerca estamos nosotros como iglesia, no usted y yo como personas o como individuos, sino la iglesia de hoy, qué tan cerca o tan lejos estará de esa iglesia primitiva. Si estamos ahí, ahí somos iguales o si estamos a distancia de esa iglesia. Y digamos que en ese momento, cuando inicia la iglesia, está el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que está ahora en nosotros. Y lo llevo un poquito más atrás. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos nosotros de la radicalidad, por ejemplo, que tuvieron Daniel y sus amigos en Babilonia a la que tenemos nosotros? ¿Qué tan cerca o tan lejos? Y cada uno tendrá su propia respuesta, pero mi respuesta para mí personal es muy triste. Es muy trae desconsuelo, desalentadora. Gracias, mi esposa. Por eso necesito que esté ahí pendiente. Porque tal vez estamos muy lejos. Y hoy quiero tocar la última parte. Ya el domingo creo que el mensaje cambia más a ver lo positivo, si se puede. Pero hemos visto cómo estos jóvenes en Babilonia fueron tratados de seducir por el imperio, por el pensamiento babilonio, para que se apartaran de lo que Dios quería, para que se apartaran y no pensaran como Dios quería que pensaran. Entonces hemos visto cómo Dios ataca a la familia, cómo ataca a nuestra cultura, cómo nos lleva a tener pensamientos, a tener reacciones, a tener aún deseos que no son de un cristiano, sino que se apartan de la voluntad de Dios, pero que nosotros caemos en ello porque es como lo que piensa todo el mundo. Y a veces esa línea es tan delgada y a veces es tan difícil saber si lo que estamos pensando está alineado a lo que Dios quiere o si está alineado al mundo. Anoche no pude dictar mi clase de seminario, pero obviamente tampoco desperdicié el tiempo, entonces tenía un discipulado que no dicté el lunes y lo dicté anoche. Y fue bien especial porque la persona con la que estoy hablando es nueva en la iglesia, está empezando. Y digamos que vamos por fases con esa persona. Entonces ayer le hablaba acerca de como que había entendido que era Dios. Y él me decía, entiendo según lo que hemos hablado que necesitamos a Dios, que solos no podemos, que necesitamos a Dios. Y yo le decía, perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero ahora quiero añadirle algo. Y lo que le añadía a él era, ahora quiero que entienda que nosotros fuimos creados para Él, para su gloria. Entonces no solamente es que yo necesite a Dios, porque si yo me quedo solamente en la necesidad de Dios, voy a ver a Dios como un instrumento o como una herramienta. Entonces Dios, te necesito, ayúdame. Dios, te necesito, dame. Dios, te necesito, entonces haz esto o aquello. Pero si no entiendo que no solamente fue que Dios me ayuda, sino que fui creado para su gloria, que fui creado para exaltarle, entonces aumenta mi comunión con Él y mi conocimiento de Dios. Lo que pretendía el rey de Babilonia era apartarlos de ese conocimiento, apartarlos de esa gloria. Desde el mismo momento de la creación, Dios ha estado cerca a nosotros. Entonces, cuando vamos al Génesis, Adán tenía comunión con Dios, eso ya lo vimos. Y Adán conversaba con Dios y Dios le dio a Adán instrucciones. Y era claro lo que Dios le estaba hablando. El hombre toma una decisión equivocada, se aparta de la gloria de Dios. Pero años después de que pasa el diluvio, pasa Noé, pasa Abraham y todo esto, recuerdan que Israel es llevado a cautiverio a Egipto y está allí en la esclavitud. Y después de 400 años de esclavitud, Dios toma a un hombre llamado Moisés y lo aparta y lo lleva a una visión sorprendente, una zarza que está ardiendo en fuego, pero no se está quemando. Y él descubre que es la propia gloria de Dios y hay una conversación en todo lo que hay. Pero hay un momento donde Moisés como que dice, ok, entiendo que Dios me está llamando para que yo vaya y lleve la palabra o para que vaya y liberte a mi pueblo, al pueblo de Dios. Y Moisés le dice, bueno, y yo voy, pero y si me preguntan por su nombre, ¿yo qué voy a responder? Porque yo llego acá y digo, bueno, Dios me mandó, ¿y cómo hago yo para asegurarles que fue Dios quien me mandó realmente?
Y en Éxodo capítulo 3, versículo 14, la palabra dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora, cuando yo entiendo ese nombre, como que para nosotros es como complejo, ¿verdad? Yo soy, o sea, ¿yo soy qué? ¿A qué se refiere? Pero lo que significaba el nombre que se estaba adjudicando Dios en ese momento, hablaba de su autoexistencia. O sea, Dios no necesitó de nada, no necesitó de nadie, no tiene apoyo de nada para existir. Dios es eterno. Dios ha existido desde siempre y va a existir hasta siempre. Uy, pastor, espere que yo no alcanzo a entender eso. No, yo tampoco. Porque en nuestra mente no cabe eso. Pero Dios ha existido siempre. Y Dios va a existir siempre. Porque es Dios. Y precisamente por eso es Dios. Porque no fue creado, sino Él mismo ha existido. Y Él, de su propia voluntad, de su propia sabiduría, de su propio entendimiento, un día decide crearnos, no solamente nosotros, sino crear todo cuanto existimos. Así que está hablando de la eternidad de Dios. Por eso dice: yo soy. O sea, después de mí no hay nada más. Hay una canción que cantamos que habla del gran yo soy, el gran Dios eterno. Y cuando hablamos de esto, podríamos identificarlo también como que yo soy el que fue, yo soy el que es y yo soy el que será. Es el Dios en el que nosotros creemos, en el Dios que está presente en todas las edades, en todos los tiempos, en todos los momentos de la vida, de la historia de la humanidad. Para Moisés esto era la seguridad de que ese gran yo soy, de que ese yo soy que le está hablando, era el que lo iba a acompañar en la liberación de su pueblo de la esclavitud. Es ese mismo yo soy el que sostiene a Daniel y a sus amigos en Babilonia para que se mantengan firmes frente a las asechanzas o a la intención del enemigo a través del rey de desviarlos del camino. Y ese mismo gran yo soy es el que nos debería a nosotros dar la seguridad de que somos hijos de Dios. Pero ahora vuelvo a la pregunta: ¿por qué nosotros estamos tan alejados de lo que era la iglesia primitiva? ¿O por qué estamos tan alejados de lo que era la radicalidad que tenía Daniel y sus amigos? ¿Cuántas de las cosas que nosotros hacemos, cuántas de las cosas que nosotros hablamos, cuántas de las cosas que nosotros pensamos son avaladas realmente por Dios? ¿Cuántas de esas cosas Dios dice: oh, qué bueno, eres mi hijo y ahí estás? ¿O en cuántas de esas cosas Dios dice: ¿por qué piensas así? ¿Por qué actúas de esa manera? Y ahora sí, claro, vamos a hablarlo desde el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. Sí, ok, pero ¿cuántas de esas cosas es porque todo el mundo lo hace? Es porque tal vez nos acostumbramos, es porque tal vez no hemos entendido la radicalidad que tenemos en Dios. Entonces, cuando Faraón intenta en ese deseo de desviarlos, porque yo creo que esta parte de la religión es lo que da base al resto. Cuando les cambia el nombre y les coloca los nombres que significan lo mismo, pero con deidades que eran de Babilonia, lo que le está diciendo es algo que usted y yo hemos escuchado toda la vida: todo camino conduce a Dios. ¿Lo ha escuchado? Eso no importa que usted sea católico, eso no importa que usted sea cristiano, eso no importa que usted sea testigo de Jehová o si usted sea budista. Si usted ama a Dios, Dios mira en su corazón. ¿Lo hemos escuchado? O sea, como que de cierta manera no importa lo que Dios ha establecido, lo que importa es la intención de su corazón, colocando en el hombre como una cualidad o como una virtud para que yo mismo, desde mi propia intención, un día decida amar a Dios y entonces yo puedo hacerlo. Ahora, hemos entendido en la palabra que no es así, pero el mundo nos quiere hacer entender que sí es así, que igual en todo caso Él mira el corazón. Al fin y al cabo no somos tan malos. Usted no es un asesino, usted no es un ladrón, usted no es un violador de niños, usted no es tan malo. Sí, tenemos algunas cosas ahí que mejorar, pero no somos tan malos. Y entonces, como no somos tan malos, Dios nos ama y Él está dispuesto a estar con nosotros. Y es lo que nos está hablando permanentemente. Por eso quiero en esta última parte, que es como con la que cierro, la forma en la que quería adoctrinar el rey de Babilonia a estos jóvenes, cambiándole su religión, cambiándole sus creencias. He titulado el mensaje hoy: porque no hay otro nombre. Porque no hay otro nombre. Y yo hubiera podido colocar: porque no hay otra religión, porque no es otra doctrina, porque cualquier cosa. Pero lo que quiero hacer énfasis hoy es que no hay otro nombre.
No hay otra forma, no hay un camino diferente al camino que Dios ha establecido. La iglesia hoy ha caído en un sincretismo. ¿Y qué es sincretismo, pastor? Esa palabra tan rara. Sincretismo es como un retazo de pensamientos y de cosas en las que nosotros caemos. Entonces de pronto acá vamos a empezar a tener como choques. Pero así como podemos venir a la iglesia, así mismo podemos ir al consejero de matrimonios del mundo, o al psicólogo, o al psiquiatra. Así como buscamos la paz interior a través de la oración y de la comunión con Dios, también nos podemos ayudar con el yoga y la meditación trascendental, porque necesitamos encontrar esa paz. Así como buscamos a Dios para entender que Él es el que nos prospera, también podemos hacer pactos con Él para mirar cómo a través de ese pacto y empezamos a decir un montón de cosas que no están estipuladas en la palabra, que no están registrados ahí, pero que suena bien y suena como una ayudita. Vamos a ayudar a Dios para que Él logre esto, y hace como que nuestra fe se convirtiera en una colcha de retazos y como que no fuera puro. Acá, bueno, como colombianos, los venezolanos, no sé que son tan aficionados al tinto, no, pero los colombianos sí somos muy aficionados al tinto. Pero nosotros, según la gente experta, cometemos un error, y es que le echamos azúcar al tinto. Los que saben del asunto dicen: no, tómeselo sin dulce para que usted aprecie el sabor del café. Ellos, en otras palabras, están diciendo: cuando usted le echa azúcar, ese tinto ya no es tinto, ya es tinto con azúcar, que no es lo mismo que fuera solo tinto. Bueno, digamos que nosotros al evangelio le echamos mucho azúcar, o a veces le echamos mucha sal, o a veces le echamos tantas cosas que el evangelio deja de ser el evangelio. Y a eso que llamamos evangelio tal vez no sea tan puro, tal vez no sea tan real como realmente debería ser. ¿Y por qué pasa esto? Porque entonces buscamos un evangelio que sea cómodo, un evangelio que no nos incomode, que no nos entorpezca, que no nos exija tanto. O buscamos un evangelio que tal vez sea más de emoción, de sentimiento. Y a veces vemos unos shows y vemos unos circos que uno dice: pero ¿y esto qué es? Pero es eso, es como esa emoción. O hemos mezclado nuestra creencia con otras filosofías. O hay gente, yo no sé si usted ha conocido gente que está en la iglesia cristiana, pero al otro mes se pasa a la iglesia católica porque piensa que es mejor allá, y después puede estar en otro lugar y después vuelve otra vez, porque estamos picando a ver dónde nos sentimos mejor. El asunto viene del sentimiento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás más cómodo? ¿Cómo estás más agradable? Y en la práctica entonces parece que el evangelio se convirtió en un supermercado. Y es más, nosotros, voy a hablar, no nosotros la iglesia, sino en el contexto en que estamos, digamos que las que podríamos llamar sana doctrina. Entonces hay unas que no es que lo importante es la oración. Para otros no, lo importante es la guerra espiritual. Para otros no, lo importante es la liberación. No, para otros no, lo importante es la alabanza. Y entonces como que le damos un enfoque, y cuando le damos ese enfoque como que perdemos de vista lo que es más importante. Entonces la iglesia es un supermercado y tú vas al lugar donde te sientes más cómodo, porque es que tú eres de guerra espiritual y vas a donde oran harto. O tú eres de doctrina y vas a donde enseñan harto. O tú eres de alabanza y van donde cantan harto. Pero como que le damos un matiz, no entendiendo que el evangelio, las buenas nuevas de salvación son una. No hay muchos evangelios, no hay muchas palabras, es una. Y en esa es donde encontramos, donde compilamos todo lo que Dios quiere. Ahora, por estar buscando esto, y por estar buscando con lo que me sienta más identificado, o con lo que menos me incomode, o con lo que sea menos radical, porque esa palabra radicalidad tampoco nos gusta mucho, porque entonces radicalidad para nosotros es como que no tan fanáticos, no tanto, no tan allá. Entonces, como no queremos ser radicales, entonces buscamos en lo que nos convenga. Pregunto, cuando pensamos en Daniel y en sus amigos, ¿será que en ellos podemos identificar alguito de radicalidad? Siquiera un poquito de radicalidad. Constantemente colocaron su vida en riesgo. Constantemente fueron atacados. Constantemente fueron vistos como bichos raros, porque ellos no participaban de la cultura de Babilonia, porque ellos no actuaban como Babilonia actuaba,
Porque ellos, inclusive siendo hombres sujetos a la autoridad, cuando la autoridad les colocaba algo que iba por encima de la autoridad de Dios, preferían obedecer a Dios antes que la autoridad, y estaban dispuestos a ir a un horno de fuego o a un foso de los leones por no desagradar a Dios. Ahora, si eso no es radicalidad, ¿y qué tan fácil nosotros vendemos nuestros principios? ¿Qué tan fácil nosotros claudicamos frente a las cosas que hay? Y entonces vivimos en una iglesia que se enfoca más en lo individual, más en el centro, en el hombre, y entonces se enfoca en el yo y no en el gran yo soy. Y es muy diferente el yo al gran yo soy. Porque el yo es lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface, con lo que me siento bien, con lo que me siento feliz. Y el gran yo soy es Dios, acá estoy para, que era lo que decía al principio, agradarte. Yo no sé si sea claro eso para nosotros, porque tal vez lo hemos escuchado, pero lo hemos escuchado, pero lo vivimos. Señor, estoy para agradarte. Ayer hablaba con la persona y entonces le di una vuelta larga para llegar a ese versículo, explicándole por qué llegábamos a él. Pero un texto que estábamos estudiando era 2 de Timoteo 3, 15 y 16, no, 16 y 17, no está en la pantalla. Pero si usted lo sabe, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo le decía, ¿usted entiende que la palabra nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye en justicia? Quiere decir que si eso es lo que hace la palabra, entonces lo combinaba con 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué no ha dejado pasar usted? Usted ya es cristiano, pero usted dice, ay no, fanáticos no. Ay no, ya, calmadito. Hasta ya no. Pero la palabra dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ¿y cómo es lo nuevo? ¿Cómo conozco yo lo nuevo? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil a fin de que seamos buenos, enteramente perfectos. No dice buenos, dice que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, comprobar, por ejemplo, los hechos históricos por los cuales nosotros tenemos fe en Cristo. ¿Y por qué tenemos fe en Cristo? Porque creemos que Cristo un día se encarnó en el vientre de María, que nació, que vivió 30 años en esta tierra, que después de 30 años fue traicionado, fue entregado y padeció en el tiempo de Poncio Pilatos, que fue latigado, humillado, crucificado, que murió, al tercer día resucitó y ha ascendido al cielo. Esa es la base de nuestra fe. Y esa base de nuestra fe no es para la iglesia cristiana Camino de Adoración y Santidad, es para todo aquel que se cree cristiano. Todo aquel que declara que es cristiano tiene que creer en esto, que es radical. Pero ¿sabe que hay muchas personas o muchos lugares donde esto ya no es importante? Porque tal vez no estamos predicando sobre la esencia del evangelio, sino estamos predicando de cómo Dios nos ama, de cómo Dios no nos ve tan mala gente. Bueno, yo pregunto, si no fuéramos tan mala gente, si no fuéramos tan necesitados de un redentor, pues ¿por qué Cristo se expone a un sacrificio tan fuerte? ¿Por qué se expone a una muerte y a una humillación tan dura como la que hay? Y la única explicación por la cual Cristo va a una humillación, una muerte tan cruenta y tan dolorosa, es por la misma maldad de nuestro corazón, por la misma dureza de nuestro corazón. Así que hoy en día no es eso tan importante. Es más, hablaba con la misma persona, obviamente, y esta persona lo entiendo porque es una persona que está empezando en el evangelio. Así que una persona que está empezando en el evangelio, uno le aclara las cosas que no son claras para esa persona. Pero hoy en día hay mucha gente, entre comillas teólogos, que piensan que la Biblia es una historia de fábulas o de unas historias que son alegóricas para contarnos una historia y sacar una verdad. No. A menos que la palabra diga que son una fábula o que son una alegoría, los hechos que hay en la Biblia son reales.
Cuando nos dice que Moisés se confrontó con una zarza ardiendo y que no se ardía, es algo real. Cuando nos dice que metieron a los amigos de Daniel en un horno de fuego, fue real. Cuando nos dicen que metieron a Daniel en el foso de los leones, es real. Cuando nos dicen que a los cristianos los perseguían y los degollaban y los crucificaban y los colocaban como en muerte, es algo real. No es algo alegórico. Es algo real que sucedió para que nosotros entendamos lo que realmente pasa. Pero hoy en día nosotros estamos en un cristianismo light, en un cristianismo ligero, en un cristianismo que no incomoda, en un cristianismo que ofrece mucho y exige poco. Y eso ha sido nuestro echar a perder nuestra comunión con Dios. Porque tal vez hablar de santidad, hablar de pecado, hablar de condenación no es tan grato. Y entonces hablemos de las cosas más alegres que hay. Así que enfocamos nuestro evangelio en algo más emotivo o algo más cómodo, algo que no me incomode, o simplemente por evangelios cómodos y por evangelios emocionales. Entonces también hemos encontrado pastores o líderes o siervos de Dios que han hecho un ministerio fraudulento y que hace que entonces también la gente desconfíe. Entonces, ¿cuántos de ustedes no han escuchado que usted le dice a alguien: ahora me volví cristiano, voy a la iglesia cristiana? Va a volver rico al pastor. Pero ¿por qué se piensa eso? ¿De dónde salió eso? Un chisme no nace de la nada. Es porque ha habido personas fraudulentas que han tergiversado el evangelio y han dañado, y todo esto hace que la gente se vuelva apática. Una vez fuimos a repartir los volantes para la fundación y hubo dos tipos de personas. Uno que nos dijo: oiga, pero ¿esto es cristiano? Pero vi que la pregunta era válida porque la persona quería saber que sus hijos iban a ir a un lugar seguro. Entonces la respuesta fue: sí, es de una iglesia cristiana. Ok, listo, los mando. Pero otra persona muy brava dijo: ¿pero esto es algo con religión? Entonces le dije: no, es una fundación. Ok. Entonces hay los dos aspectos. Unos que de pronto tienen apertura, pero otros que dicen: no, con religión no quiero nada, no me importa. No es algo que yo crea que necesite, y más bien tengo mi prejuicio frente a esto. ¿Y de dónde sale? De esas situaciones en las que vivimos y que ha hecho que vivamos en ese sincretismo del cual les estoy hablando. Así que hoy quiero hablarles que estos jóvenes que fueron expuestos a ese tipo de pensamientos, aún a expensas de colocar en riesgo su propia vida, se mantuvieron radicales. ¿Cómo está nuestra radicalidad hoy? ¿Cómo está nuestra fe en Dios? ¿Cómo está nuestra creencia? ¿Nuestra fe está puesta en el gran yo soy? ¿Somos fieles a la forma como fue fiel Daniel? Si te colocara Dios en situaciones como las que colocó a Daniel, ¿estaríamos dispuestos a mantenernos firmes? Y tal vez nuestra primera respuesta sería en el interior: ay, Señor, no sé, pero sí quisiera. No, quiero decirles que ya hemos sido infieles. Y sin necesidad que nos amenacen con horno de fuego, o sin necesidad que nos amenacen con una foso de los leones, hemos claudicado y hemos doblado nuestras rodillas frente a los ídolos que nos confronta este mundo, que es lo que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo. Y acá es donde entonces yo necesito saber qué es lo que estoy creyendo. Porque el mundo hoy nos ha permitido, que se ha infiltrado en la iglesia, nos ha permitido tener una carta de menú a la fe que usted quiere tener. Y entonces lo primero que vemos es una fe cómoda. Hoy tenemos una fe muy cómoda. Nabucodonosor quería hacerse fácil a los jóvenes. Creo que eso lo dije en una prédica, pero lo quiero repetir ahora. Imagínense que ellos fueron llevados a cautiverio. Llevados a cautiverio es como que son presos políticos, como que los llevan a otro lugar. En cautiverio estaba Israel cuando estuvo en Egipto. ¿Qué hicieron con ellos? Los esclavizaron. Los forzaron a trabajos duros, a hacer cosas que no tenían que hacer. Encima no tenían salario, solamente el pan que comían y nada más. La estrategia de Nabucodonosor fue diferente. Aunque eran cautivos, yo pensaría: oiga, qué bueno que un cautiverio fuera de esa manera. Dice Daniel 1:5: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Comían de lo que comía el rey y del vino que él bebía.
y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora, esta cautividad es algo como que no me suena mucho, porque lo que le está dando es comodidad. Le está diciendo, siéntanse tranquilos, vivan aquí alegres. Acá no hay la ley mosaica, acá no existe nada de eso, acá simplemente pásenla bueno. Es una fe cómoda que parece que es un Dios que no exige tanto. O sea, nuestro Dios no exige tanto. Entonces hemos extendido tanto el amor de Dios, que hablando tanto del amor de Dios se nos olvida hablar de la justicia de Dios, o se nos olvida hablar del celo de Dios por su pueblo. Entonces sí, claro, es cierto, Dios es amor, eso no tiene discusión. Pero así como Dios es amor, Dios también es un Dios justo, y Dios también es un Dios celoso. Y Dios no quiere que compartamos su gloria con nadie más. Y si fuimos creados para Él. Pero ese tipo de fe cómoda hace que miremos solamente a Dios como chévere. Como que Él no se enoja por nada. Así que este Dios, y lo coloco en minúscula porque para mí no es el Dios al que nosotros como cristianos deberíamos adorar. Es un Dios que nunca demanda nada de nosotros, siempre está dispuesto a dar. O sea, Dios no te pide, Dios te da todo el tiempo. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque estoy dispuesto a dártelo. Entonces ese Dios se convierte en un Dios que simplemente es agradable, que me lleva a momentos de euforia, momentos de alegría, de cordialidad, que no me incomoda. Es un Dios que no me incomoda. Es un Dios que nunca me va a decir, oye, pilas, ¿cómo hablas? Pilas, ¿cómo te vistes? Pilas, ¿cómo estás reaccionando? Pilas. No. Este Dios no me pide nada, no me demanda nada. Es un Dios que si le pido alimento me da alimento, si estoy enfermo y le pido que me sane me va a sanar, que si estoy en trabajo y le pido trabajo me va a traer el trabajo, que va a estar dispuesto a cumplir cualquiera de mis caprichos. Y yo creo que usted ha escuchado iglesias o mensajes de ese tipo. ¿Qué es lo que quieres? Sueña que Dios te va a dar, sueña que Dios te va a permitir, sueña que Dios te vaya a llevar a alcanzar las metas. Versículos como de que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, de eso no se predica mucho. De que separados de Él nada podemos hacer. De que si somos de Dios tenemos que caminar en la luz o en la gracia que Él nos da. Así que ese Señor al que hablamos parece que fuera un Señor criado. ¿Y a qué me refiero con un Señor criado? Cuando usted va a un restaurante fino, generalmente tienen el que acomoda bueno, tienen un montón de servidores, pero el último que llega es alguien que le ha pasado la carta y llega con un lista y le dice, bueno, ¿qué van a pedir? ¿Qué van a ordenar? Y él solamente toma tu orden. Yo quiero un filet mignon, yo quiero tal cosa, acompañada con esta bebida, acompañada con y me puede encimar. Y él está simplemente tomando nota y se va juiciosito a tomar su orden y a traerle su pedido. A veces vemos a Dios como es, como el que Dios que está mirando cuál es el pedido que tú tienes, qué es lo que tú necesitas, porque estoy listo para cumplir tu sueño. Y entonces ese tipo de Dios con minúscula, lo que alimenta en nosotros es egoísmo. Porque centra todo en mí. Dios necesito, Dios quiero, Dios ayúdame, Dios ¿por qué no has hecho? Dios ¿qué te pasa que no escuchas mi oración? Porque me han enseñado que Dios es el que tiene que cumplir todos mis caprichos, mis deseos, aunque esos deseos sean objetivos o sean claros. Muchas veces Dios nos pasa por desiertos. Vuelvo y tomo acá la oración del Getsemaní. Cuando Jesús le dijo a Dios, pasa de mí esta copa, Él no le está pidiendo algo que sea loco. Él no le está diciendo quiero ser rebelde. No, Él le está diciendo tengo miedo por lo que va a suceder. Si hay otra forma, este es el momento, Padre. Pero si no hay otra forma, estoy dispuesto a ir a la cruz. Y Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz. Así que la oración de Jesús no fue contestada. Y yo no veo a Jesús renegando en contra del Padre porque no le contestó su oración. Él sabía que la voluntad y el pensamiento de Dios era claro y que Él sabía por qué tenía que ir a la cruz. Pero en esta fe cómoda yo no quiero sufrimiento. Yo no quiero desierto. Yo no quiero prueba.
Yo quiero es el Dios que me han dicho que es bueno, que todo lo quiere para mi bienestar y que Él no me busca un problema ni nada de esto. Y es una fe que se genera en una debilidad, porque entonces depende de los resultados. Y si mi relación vertical con Dios es débil, porque mi relación con Dios depende de... Ustedes recuerdan la oración que hizo Jacob cuando salió de su casa y le apareció un ángel y la escalera que subía al cielo y él dice, oh, esto es casa de Dios. Y la oración que hizo Jacob es más o menos este tipo. Dios tenía que procesarlo, pero le dice, Dios, si me bendijeras en el camino que voy, si estuvieras conmigo y me ayudares y todo me saliera, serás mi Dios. O sea que si no le sale bien, ¿no es su Dios? Y esa es clase de fe que tenemos hoy en día. Eres mi Dios siempre y cuando, dos puntos, si usted coloca y lo quiere para arriba. Siempre y cuando me ayude, siempre y cuando me bendiga, siempre y cuando tenga salud, siempre y cuando tenga trabajo, siempre y cuando serás mi Dios. No, pues ese no es el Dios que nosotros adoramos. Pero es el Dios del cual se predica en muchos lugares. Si mi relación vertical con Dios es tan débil, ahora le pregunto, ¿cómo será mi relación horizontal? Y esa relación horizontal que estoy hablando de con los otros creyentes es nula, no existe. No existe porque un tipo de Dios de esa manera, aunque nos congregamos como iglesia, cada cual va a la iglesia buscando su propia satisfacción, va buscando su propio milagro, va buscando que Dios le conceda lo que está buscando y entonces deja que los demás personas no sean importantes. O sea, lo que importa es que Dios me conceda a mí mi petición. Que Dios me haga a mí el milagro, que Dios me dé a mí lo que le estoy pidiendo. Y como es una fe privada, entonces no existe un comportamiento ético o moral que yo tenga que tener, porque al fin y al cabo Dios es bueno. Entonces no importa que yo me porte bien o que me porte mal, no importa que mi vida sea de testimonio o no, simplemente estoy caminando en lo que Dios quiere y coloca en evidencia la confusión de mi doctrina. ¿A qué me refiero? Cuando estudiamos acá, hemos estudiado las dos cartas Romanos y estudiamos la carta a los Efesios. En las dos cartas, del capítulo 1 de Romanos al capítulo 11 de Romanos, nos habló todo lo que Dios hizo por nosotros. Nos mostró nuestra culpabilidad, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra insatisfacción, que no éramos merecedores, que éramos indignos. Pero después nos habló de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios y nos dijo, por el sacrificio de Cristo son salvos. Capítulo 12 al capítulo 10 nos dice, ahora por eso se van a comportar, y nos dice de qué manera comportarnos. Cuando usted va a Efesios capítulo 1 al capítulo 3 nos dice que Dios nos redimió, que Dios nos apartó, que Dios nos escogió, que Dios nos selló y nos habla de todas las cosas que Dios hizo. Por eso cuando empieza el capítulo 4 dice, ahora debemos andar como es digno de la vocación con la que fueron llamados, y nos habla de cómo es digno, sin griterías, sin barbaridades, sin idolatría, sin orgías, sin adulterio, sin fornicaciones, sin mentiras, sin chismes, sin contiendas. Sí hay una necesidad, pero como este tipo de fe cómoda no nos exige nada, porque no hay doctrina, simplemente hay promesas, entonces hace que nosotros no seamos claros en lo que Dios quiere. Y entonces cuando nos congregamos depende de. Entonces yo me congrego si tengo tiempo, yo me congrego si no hay un plan mejor, yo me congrego si no está haciendo frío, yo me congrego si... porque no es importante la iglesia, porque al fin y al cabo es una relación personal que tengo con Él y es un evangelio tan superficial que deja de lado dos cosas importantes. La primera cosa importante, la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? ¿En qué creo? Porque una fe cómoda es una fe que solamente me dice Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, pero no me habla de qué es en lo que yo creo. Entonces pregúntele a esa persona que dice, no, y es que Dios me va a prosperar, y es que Dios me va a bendecir, y es que Dios me va a dar. Ok, listo, pero ¿en qué crees? Pues creo en Dios. Ok, listo, todos creemos en Dios, pero ¿qué crees de Dios? Pues que es bueno, pero no te va a responder más allá. Primera de Juan capítulo 4 versículo 13 al 15 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Sabe que nosotros no nosotros, sino la fe cómoda no confiesa a Cristo, sino confiesa son las prebendas?
Confiesas que bendice, que prospera, que multiplica, que ayuda, que sana, que bendice. Y todo eso es verdad, pero cuando yo me quedo en las cosas que Dios hace, dejo de mirar al Dios que las hace. Y Dios no quiere que mire las cosas que Dios hace, sino que yo mire al Dios que hace las cosas, porque es el gran yo soy, el que permanece, el que es eterno por siempre. Así que hemos perdido esa doctrina, pero también hemos perdido la comunión. Y la comunión es entender la iglesia como una familia. Entender la iglesia como algo que es una unidad y que nos lleva a amarnos unos a otros. ¿Qué tan distantes estamos de la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47 me habla de esa iglesia primitiva y me dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que no había mezquindad, que no había arrogancia, que no había envidia, que no había caprichos, que no había enemistades. Dice que en ellos era un deleite orar, reunirse en las casas, partir el pan, dar gracias a Dios, que tenían todas las cosas en común. Me habla de una iglesia que entiende lo que es el propósito de lo que Dios ha determinado. Pero los cristianos de una fe cómoda, la verdad es que no tienen la intención de seguir a Jesús. Pastor, espere que usted ya está juzgando. ¿Cómo va a decir que la gente que tiene una fe cómoda no tiene la intención de seguir a Jesús? Lo digo no porque yo lo piense, sino lo digo porque la palabra lo dice. Un día Jesús le dijo a Pedro, y le dijo con eso a la gente, Marcos capítulo 8, versículo 34 y 35, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahora, ¿cómo juega esto con una fe cómoda? Donde me dicen solamente que Dios está para bendecirme, para prosperarme, para ayudarme, para sanarme, para levantarme, para bendecir todo lo que haga, pero nunca me dice que Dios exige de mí una santidad, que Dios exige de mí una fidelidad, que Dios exige de mí un compromiso. Y que ese compromiso viene producto del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahora, volviendo a los jóvenes de Babilonia, esa fue la clase de vida que vivieron estos jóvenes. Ellos estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos. Ellos estuvieron dispuestos a tomar su cruz. Ellos estuvieron dispuestos a seguir a Dios, al gran yo soy del que les habían hablado en su tierra, y no claudicaron frente a las situaciones que estaban viviendo. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta, o tener cuidado, más que en cuenta, tener cuidado, es con no caer en una fe cómoda. Dios, todo bien, tú bien conmigo, porque todo me lo aceptas, porque todo me lo aplaudes, porque con todo estás a gusto. No. Debo cambiar de decirles: Dios, mi vida te agrada, mi vida te bendice. La segunda fe equivocada, y que es a la carta, es una fe emocional. Es una fe del sentimiento. Lo que pretendía Nabucodonosor con estos jóvenes era llevarlos a vivir por los sentimientos y por las emociones. Así que seguramente esos jóvenes tuvieron acceso a todo lo más espectacular que podía haber en ese tiempo en Babilonia. Y hoy nosotros vivimos en una sociedad donde lo que queremos es lo espectacular. Las redes sociales, los celulares, las series de televisión, todo nos lleva a que todo tiene que ser rápido y todo tiene que emocionarnos. Hoy es muy común, obviamente entre todos los adultos también caemos en eso, pero hoy es muy común ver a un muchacho decir: es que estoy aburrido. ¿Y cuándo se aburre un muchacho? Cuando no tiene un celular en las manos. Porque si tiene el celular no está aburrido. Porque el celular le permite, pero quítele el celular y póngase a hablar con 5 minutos y le va a decir: estoy aburrido. Ya esto me aburrió, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde todo nos aburre, porque nos encanta es lo espectacular, lo que nos llevan a la adrenalina. Me encantó una predicación que dio Víctor, no la de este domingo, sino la que he dado anteriormente, cuando él decía que a veces estigmatizamos la palabra rutina. Parece que rutina fuera, pero resulta que la vida son rutinas. Usted, para sacar una carrera adelante, tiene que entrar en una rutina.
El matrimonio es una rutina donde yo me encargo de que no sea tan rutinario, pero es una rutina. El ir a trabajar todos los días es una rutina. El venir a la iglesia se convierte en una rutina. Pero a través de la rutina voy a alcanzar metas, voy a conseguir lo que Dios quiere. Pero no nos gusta la rutina, nos gusta lo espectacular. Y como nos gusta lo espectacular, por eso saltamos de un lado al otro mirando qué es lo nuevo, qué ofrecen de nuevo. Recuerda que Jesús dijo que en los últimos tiempos iba a haber gente con comezón de oír. Y comezón de oír que algo espectacular, que se levantó, que hizo, que saltó, que se desapareció y volvió a aparecer. No sé qué cosas dicen, pero nos cuesta trabajo sembrarnos en un lugar y estar allí. Así que se enfrenta el sentimiento frente a la razón. No me interesa tanto lo que me enseñen, me interesa más lo que yo sienta. Hay una gente que sabe manipular con esa parte, porque entonces saben cómo generar una histeria colectiva. Entonces no es sino tocar las fibras exactas y en esta noche Dios está en este lugar y Él conoce eso que te pasó hoy y Él conoce tu tristeza y ha venido a consolarte. Y le colocamos en la voz, le colocamos de pronto música de fondo. Claro, si yo oprimo los botones correctos voy a generar emociones. Pero una emoción no necesariamente significa que Dios esté presente en eso. Y a veces preferimos más que toquen nuestras emociones que nos lleven a conocer la palabra del Señor. Entonces muchos cristianos viven más en una fe emocional y desechan la palabra, porque la palabra no es importante. Entonces el evangelio se ha convertido en algo místico. Entonces usted escucha en los lugares donde se predica esto, y las personas que van a estos lugares, Dios les habla todo el tiempo. Dios me dijo, Dios me mostró, yo siento. De parte de Dios te voy a dar una palabra, de parte de Dios. Y todo se lleva a un sentimiento, a un emocionalismo que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Entonces Dios me dio una visión, Dios me mostró, Dios me habló del sueño. Pastor, Dios me habla en visiones, en sueños. Sí, puede que Dios hable de esa manera, pero la palabra dice que la palabra profética más exacta y más veraz que tenemos está en la Biblia. Pero nosotros queremos más la emoción que acercarnos a la palabra, queremos más la emoción. Ayer la persona con la que hablaba, cuando estábamos en la clase, le dije, necesito que se consiga una Biblia, necesito que tenga Biblia. A los 8 días que tuvimos la siguiente clase me dijo, tenía una Biblia guardada, hace 15 años me han regalado una Biblia. Ok, listo. Y ayer que estábamos hablando de eso, le dije, y dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Me dijo, sí, es útil. Le dije, ¿cómo se ha sentido en estas semanas? Me dijo, buenísimo, es chévere todo lo que dice la Biblia. Le dije, bueno, pero esta palabra que es útil, ¿cuánto tiempo duró guardada en su cajón? 15 años. ¿Y ese tiempo fue útil? Dijo, no. Le dije, ¿porque la palabra no era útil o porque no la utilizaba? Porque no la utilizaba. Entonces yo no puedo pretender que Dios me hable simplemente por una emoción, porque temblé, porque qué sé yo, porque el cielo se puso azul y las nubes se abrieron. No, la palabra que yo tengo es la que es útil para mostrarme a Dios. Pero en un evangelio emocional no me llevan a la palabra, sino me llevan al sentimiento. Y queremos más que la verdad, queremos una manifestación sobrenatural. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. La palabra es la que me alimenta, la palabra es la que me transforma. Pero muchas veces la gente que cae en ese emocionalismo ni siquiera es consciente de sus pecados, que viven una vida apartada de Dios, que todo lo que hacen es contrario a lo que Dios quisiera. Pero es que siento, es que creo que Dios me habla, es que creo que Dios me mostró, y me quedo en esa parte. Entonces estoy más enfocado en escuchar una voz interna, estoy más enfocado en el sentir, estoy más enfocado en la efervescencia de mi corazón, en un frenesí, en una experiencia basada en el carisma de un líder que sabe motivar mis emociones y que experimento en grupo, porque hay algo que pasa. Entonces cuando usted está ahí al lado de alguien que empieza a temblar, o que empieza a reírse, o que empieza, pues eso es contagioso. O usted, por no quedar mal, lo termina haciendo, y usted como que dice, no, sí es verdad. No es verdad. Es algo colectivo, es algo que le sucede a todo el mundo, y que no necesariamente tiene que ser de la parte de Dios. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, Él les dijo lo siguiente con respecto a la oración. Él les dijo,
Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Pero a la gente que vive la emoción esto no le importa tanto, porque eso de encerrarse en un cuarto a orar uno solo, qué gracia, eso toca ahí donde está el fuego. Donde se mueven las emociones, donde algo sucede, donde uno brinca acá y el otro se cae allá, y yo quiero también caerme y quiero también moverme y quiero también hacer, porque no me importa la intimidad con Dios, me importa el sentimiento que haya en mi vida. Entonces empezamos a escuchar cosas que son heréticas, pero que la gente cree que es verdad. Entonces la risa santa, el gozo desbordado. Y hemos denigrado la palabra, hemos quitado la palabra por emociones o por sentimientos aparentes. Y ese supuesto Dios al que adoramos, ese Dios siempre está alegre, ese Dios siempre está eufórico, ese Dios siempre está de acuerdo con nosotros, ese Dios jamás nos exhorta. Entonces la máxima, hay una canción que yo no sé si toda sonará, pero que sonaba una vez, y entonces la canción tenía un corito que dice: el que no salte no va para el cielo, el que no salte va. Entonces como que yo para ir al cielo tengo que saltar. O sea, nada tiene que ver con, no es saltar, es hacer algo espectacular para que Dios realmente me ame. Y es pegajoso, y suena chévere. Pero aunque es pegajoso y suena chévere, la verdad es que no me acerca a Dios, sino más me lleva a ese emocionalismo. Pastor, pero usted está como muy trágico, ¿no deberíamos estar alegres por la salvación? ¿No deberíamos estar eufóricos porque Dios nos salvó? Sí, claro, eso no tiene duda. Pero yo tengo que entenderlo desde la dimensión teológica. Y yo no sé si usted ha experimentado eso, pero cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me acerco y conozco más a Dios, el acercarse a Dios hace que nosotros seamos más conscientes de nuestra necesidad. Cuando yo me acerco a Dios, hace que yo sea más consciente de lo pecador que soy, de lo malvado que soy y de la gracia de haber conocido a Dios. Así que la fe debería ser más intelectual y vivencial a la vez. ¿A qué me refiero intelectual? De estudio de la palabra, de entender la palabra, de saber por qué dijo eso, cómo lo hablaba, qué estaba hablando. Una vez Laura me hacía una pregunta en el seminario y quiero tomarla acá, porque ella me hablaba acerca de la interpretación de la palabra, porque a veces decimos, no, es que Dios me habló en el versículo así y después me habló así. Y yo le decía, no, lo que cambia es la aplicación que yo le dé, pero la interpretación de la palabra es una sola. O sea, no es que Dios cambie, hoy me dice rojo y mañana me dice negro. No, la interpretación de la palabra es una sola. Lo que pasa es que depende del momento que yo esté viviendo, lo voy a entender para aplicarlo en ese instante, pero la interpretación es una sola. Entonces no son expresiones eufóricas, sino actos de amor. Santiago dijo lo siguiente con respecto a la fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que está diciendo es que la fe no se muestra por cuánto brinque, la fe no se muestra por cuánto tiemble, la fe no se muestra por cuánto llore, la fe se muestra por las obras que tengo en mi vida. ¿Somos salvos por obras? No, somos salvos por gracia, Dios nos salvó, pero las obras muestran nuestra gratitud y nuestro corazón transformado por esa gracia que Dios trajo a nuestra vida. Así que el gozo verdadero es una relación con Dios, y esa relación con Dios es producto de una revelación de la palabra. Vuelvo y le repito esto: el gozo verdadero se da cuando usted puede tener una relación con Dios. Pero ¿cómo logra usted tener una relación con Dios? Cuando tiene una revelación de la palabra. ¿Y cómo tiene usted una revelación de la palabra? Cuando va a la palabra, cuando se acerca a la palabra, cuando le dice a Dios que le muestre su gracia a través de la palabra. Yo no sé cómo sería Babilonia, pero me imagino que en los ídolos que aparecen en el libro de Daniel que levantaron, sí, claro, vemos que era una imposición del rey, que tenían que adorarlo, pero generalmente, y lo digo por lo que sucedió cuando Elías coloca y dice que levante la estatua a Baal y que dice que él le va a levantar un altar a Dios, y que ellos empezaron a entrar en euforia y se cortaban y danzaban, no sé qué, me imagino que era así. Entonces seguramente el levantar un ídolo hacía que todo el mundo cayera en frenesí, que todo el mundo cayera en una histeria colectiva. Daniel no se dejó llevar por eso. Daniel se mantuvo firme a su fe, a su creencia, a lo que Dios había establecido. Ahora, y él, aunque le prohibieron orar,
Él hizo caso, aunque no se había escrito, de Mateo 6:6. Y dice la palabra en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y le estaban prohibiendo orar. Y lo que él hizo fue abrir las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. No es que lo hacía por primera vez, siempre lo hacía. ¿Y qué hacía? Oraba y tenía comunión con Dios. Y su fe y gozo se veían en las cosas que él hacía. Entonces, cuando Daniel oró a un Dios diferente al que había colocado a Babilonia, las personas que habían maquinado esto le dijeron al rey: pilas que Daniel está infringiendo la ley, lo que usted ha dicho. Y es el edicto firmado por el rey y la ley dice que tiene que cumplirse por los medos, por los persas, no sé qué. Así que hay una sentencia para Daniel y es que es lanzado al foso de los leones. Daniel es enviado al foso de los leones y algo que me llama la atención es que Daniel no va al foso de los leones diciendo: eso me pasa por servir a Dios y por serle fiel, No. Daniel va convencido del gran yo soy. Daniel va convencido del Dios al que adora y él va y desciende al foso de los leones. Al otro día, cuando el rey afligido viene, en incredulidad, pero como que esperando algo, dice: Daniel, ¿el Dios al que sirve te ha podido salvar de los leones? Y la sorpresa es que este hombre le dice: sí, Dios me libró de los leones. Y sale y se muestra intacto, ni un solo rasguño tenía Daniel. Y esta actitud de Daniel, esta firmeza, esta fidelidad, esta lealtad, esta radicalidad, este temor de Dios, hace que el rey pronuncie lo siguiente. Daniel capítulo 6, versículo 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Lo conocen como el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Cómo el rey vio eso? Porque Daniel soportó la prueba. Daniel pudo ir a saltar. Bueno, yo salto con ellos. Yo igual yo tengo mi fe, pues voy a saltar con ellos, pero porque no, él fue radical. No participo, no estoy en esto. Y nosotros muchas veces nos mezclamos, permitimos que haya cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos dejamos influenciar por el emocionalismo. Así que ni una fe cómoda, ni una fe emocional. Pero lo tercero es que hoy tenemos una fe desconfiada. Y muchas personas que hoy se creen o se confiesan cristianas no creen ni en la iglesia ni en sus líderes. No, yo tengo mi relación con Dios. No tengo necesidad ni de congregarme, mucho menos de obedecer a un líder o a un pastor. Y esto se da, obviamente, primero por una rebeldía en el corazón, por una dureza de corazón, pero también se da por los malos testimonios de los que hemos hablado. Y es tan duro cuando en la iglesia aparecen los líderes o los pastores que robaron, adulteraron, abusaron, hicieron daño. Porque es no darle el valor al ministerio y al llamado que Dios le ha dado a una persona. Entonces obviamente este punto va en dos sentidos: en el sentido de que yo soy oveja y necesito aprender a confiar en la persona que es líder sobre mi vida, pero que si yo lidero, si yo soy pastor o si yo pastoreo a alguien, si yo estoy al lado de alguien, debo entender que no solamente es lo que yo diga, sino lo que yo haga. A mí me impresionan las palabras de Pablo, Primera de Corintios 11:1, cuando le dice a sus discípulos: sé imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. O sea, Pablo tenía la confianza de decir: mírenme a mí, síganme a mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Obviamente acá tengo que explicarlo, no seguimos a hombres. Pablo no está diciendo: síganme a mí y adórenme a mí. No, Pablo no está diciendo eso.
Pablo está diciendo, si ustedes quieren tener un modelo de cómo servir a Dios, mírenme a mí y sigan lo que yo hago. Y si usted conoce, Pablo era un hombre temeroso de Dios. Pablo era un hombre radical en sus principios. Pablo era un hombre que no claudicaba de la verdad que había aprendido. A Pablo confrontaba tanto a los fariseos como a los gentiles, como confrontaba a los mismos apóstoles. Un día confrontó a Pedro, porque le dijo: Pedro, no sea hipócrita, o usted es o no es, pero no puede tener una actitud con los gentiles cuando no están los judíos y otra actitud cuando vienen los judíos. Le estaba diciendo: no puede usted ser de doble ánimo, no puede usted tener ese pensamiento. Cuando somos de esa manera, esto genera una falsa confianza, o una falta de confianza mejor, tanto en la iglesia como en los líderes. Y esto complica evangelizar, porque cuando usted le dice a alguien que quiere evangelizarlo, la gente inmediatamente va a pensar en alguien que abusa, en un lugar que manipula, en un lugar que erra. Así que ese intento va a ser algo que choque con la desconfianza de la gente. Ezequiel profetizó esto, y en Ezequiel 34:2, aunque hay muchos versículos, dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Y lo que está diciendo, otro lado dice que les quita la lana, que aprovecha de ellos, que solamente busca su bienestar. Y si acá sé que hay muchos que son líderes, tenemos que entender que una posición de liderazgo en la iglesia es una posición diferente a la del mundo. Porque el mundo, el liderazgo significa colocarse por encima, sacar provecho de, tener beneficios por una posición que Dios me dio. En la iglesia, entre más Dios nos da para servir más. Así que una posición de pastor, de líder, de director de ministerio, de diácono, de lo que sea, no nos lleva a llenarnos de orgullo, sino nos lleva a llenarnos de humildad y a estar dispuestos siempre a correr la segunda milla por esa oveja. En ir más allá, en hacer lo posible y aún lo imposible por guardar la vida de las personas, por apartarlas, por rescatarlas, por estar con ellas. Así que Dios nos insta como pastores y líderes a ejercer bien el ministerio. Así que es motivo de alegría. Pero dice en Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra deseo, pero es necesario. Entonces no dice que el liderazgo es para todo el mundo. No es porque a mí se me ocurrió, no es porque a mí se me antojó. Porque tal vez por eso vemos personas que entonces llevan a que la gente denigre del evangelio, porque han utilizado el evangelio como un negocio, o han utilizado el evangelio como algo de lo cual pueden aprovecharse de las personas. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y ese debería ser nuestra oración permanente, los que estamos en liderazgo, es decirle a Dios que mi liderazgo, que mi pastoreo, que mi servicio sea el servicio a la medida de Cristo. Ahora, llegar a la estatura de Cristo es muy complicado, nunca vamos a llegar. Pero es procurar por todos los medios que nuestro trabajo sea el mejor. ¿Para qué? Para que la gente pueda confiar en sus pastores. Es muy triste escuchar a pastores que caen en pecado, o que son descubiertos en pecado, porque robaron, porque abusaron sexualmente, porque cayeron en adulterio, porque cayeron en fornicación. Porque no es solamente la persona, no es, ay sí cayó, no, es lo que pasa con su entorno, es lo que pasa con las personas que confiaban en el Señor. Cuando Pablo decía: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, Pablo no está diciendo soy perfecto, nunca me equivoco. No, Pablo ora, dice que ha orado 3 veces para que le sea quitado un aguijón que tiene en su carne, pero que Dios le ha dicho: bástate mi gracia. Y muchos identifican que Pablo tenía un problema con su carácter en cuanto al orgullo, pero que él sabía que Dios le había colocado un aguijón para mantenerlo controlado. Así que Pablo no está diciendo no soy pecador. No, Pablo reconoce su debilidad. Mas sin embargo le dice a la gente que cree en él, le dice: sean imitadores de mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Como siervo de Dios, como una persona que
que lidera, así sea una sola persona, yo debería entender que todos los días yo debo imitar a Cristo. Que yo no soy pastor o líder solamente cuando subo a un púlpito a predicar, o cuando estoy delante de un grupo hablando la palabra, o cuando estoy dictando una clase. No, a nosotros nos ven en todo lugar. Nos ven en todo aspecto. La gente siempre está pendiente de su líder, saber si lo hace o no lo hace. Si él lo hace está bien, si no lo hace no está bien. Y es una responsabilidad muy grande. Porque saber lo que Dios nos está llamando, porque Dios le dice ahora a las personas que están en ese proceso de ser discipulados, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Tenemos que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que Dios llama a la iglesia a obedecer a sus pastores, pero para que la iglesia obedezca a sus pastores tienen que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y por eso hay mucha gente que dice: no, yo no voy a la iglesia. No, que pastores ni que nada. No, todos deberíamos tener a quien darle cuentas. Es una bendición tener a quien darle cuentas. Es una bendición saber que alguien me puede llamar y decir: oiga, pilas, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está actuando? ¿Por qué piensa de esa manera? ¿Qué está llevando su vida? O tal vez guiarnos en el camino. Así que termino con esto, y es que nuestra fe no puede ser acomodada, emocional o desconfiada, sino que debemos entender que ese gran yo soy que se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo es el mismo yo soy que se presenta en Juan en 7 formas diferentes. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Jesús dijo: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. Así que sigue siendo ese gran yo soy que se le presentó a Moisés. El único nombre, por eso hablé de que el único nombre en que podemos ser salvos es Jesús. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Daniel se mantuvo firme en su fe, no permitiendo que la comodidad, la emocionalidad o la desconfianza menguaran su fe. Y él tuvo oportunidad de vivir una vida cómoda, o tuvo la oportunidad de vivir una vida emocional, o tuvo la oportunidad de desconfiar de los líderes, porque cómo es que Dios lo manda a un lugar en donde no hay temor de Dios. Por eso, cuando sale del foso de los leones y cuando el rey le pregunta si Dios lo ha podido salvar, Daniel responde. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Cuando el temor de Dios está en mi vida, cuando yo camino conforme a Dios, cuando entiendo que no hay otro nombre sino Cristo y que es por Cristo que estamos en este lugar, cuando no es porque ore más o ore menos, alabe más o alabe menos, haga más guerra espiritual o menos guerra espiritual, cuando quite todas las arandelas que queremos colocar y entendamos que es Cristo el centro y coloquemos nuestra radicalidad en Cristo. Es más, yo diría, cuando yo entienda que mi vida fue creada para adorar a Dios, y que adoro a Dios no solamente el domingo cuando vengo a cantar en la iglesia, sino que adoro a Dios cuando Él me redarguye sobre algo. Ayer en la enseñanza le decía: es útil para enseñar, para redarguir, y él me dijo: ¿qué es redarguir? No entiendo qué es redarguir. Y yo le decía: redarguir es como una alarma a través del Espíritu Santo que Dios coloca en nuestra vida. Cuando tal vez tú no estás seguro de hacer algo porque tú dices: ¿será que sí o será que no? Y cuando tú no estás seguro de hacer algo, Dios te está redarguyendo. Y si Él te redarguye, es mejor que no lo hagas. Es mejor que tú digas: no, o sea, si me puedo negar, si me puedo privar de esto. Pero muchas veces hacemos oídos sordos. ¿Cómo Dios me puede enseñar? ¿Cómo me puede redarguir? ¿Cómo me puede corregir? ¿O cómo me puede instruir en justicia? Cuando yo permanezco en la palabra. Cuando dejo de ser tan saltarín, de escuchar, de mirar, de qué es lo emocional, y cuando digo: Dios, el centro eres tú. El centro de mi vida, tú estás en el centro, no soy yo el centro eres tú, y yo giro en torno a lo que tú quieres. En mi trabajo, en mi estudio, en mi matrimonio, en mis relaciones personales, en la forma, en todo lo que hago.
quiero glorificarte. Si usted mira a Daniel y a sus amigos, que no vendieron su pensamiento ni sus principios al pensamiento babilónico, eran hombres que tenían temor de Dios. ¿Qué tan lejos estamos de ellos? ¿Qué tan distantes estamos de ellos? Y tal vez es porque hemos permitido que seamos infiltrados por el mundo. La radicalidad es algo que Dios quiere en nosotros. El mantenernos en santidad. El entender que fuimos apartados, que fuimos comprados con la sangre del Cordero. Y que Él nos lleva a vivir en esa santidad.